Hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarlo, saludarlo. Le tengo las noticias más importantes, las más destacadas. Lo invito a que si tiene la oportunidad se quede en casa. Nosotros desde aquí le informamos. Las cifras de contagios por COVID-19 en el mundo superan el 1.780.000. Europa destinará 540.000 millones de euros para paliar la crisis económica y social tras la pandemia. Por su parte, Italia y España extienden el estado de alarma, mientras que Reino Unido, Boris Johnson, deja el hospital para continuar en casa su recuperación. En América Latina suman más de 61.000 contagiados por coronavirus, siendo Ecuador uno de los países más golpeados. La falta de suministros y respuesta funeraria son el mayor problema. Mientras tanto, Argentina continúa en cuarentena hasta el próximo 26 de abril. Y Estados Unidos superó la cifra de los 20.000 muertos por COVID-19. A su vez, el presidente Trump emitió declaratoria de estado de desastre para Wyoming, con lo que por primera vez en la historia del país, en los 50 estados rige esta medida. Después de charlas maratónicas, la OPEP y otros productores definieron planes para recortar su producción de crudo. Hoy se llevará a cabo una reunión telemática con los secretarios de Energía para finalizar el acuerdo. Esto y mucho más aquí. Comenzamos. Y empezamos con las cifras a nivel mundial, qué es lo que sucede con el COVID en estos momentos. Vamos a hablar que en el mundo ya se supera el 1.790.000, pero también es importante decir que 110.000 personas han muerto por esta terrible enfermedad. Y si hablamos de los recuperados, podemos hablar de cifras que nos dan un pequeño respiro, y es que 410.000 pacientes ya han salido de la crisis. Y Europa destinará 540.000 millones de euros como respuesta común a la crisis provocada por la pandemia. Así decidió la madrugada del viernes en la reunión del Eurogrupo, que había fracasado durante varios días para alcanzar el acuerdo. Los países del norte, encabezados por los Países Bajos e inicialmente reticentes, decidieron a la postura de Italia y España que no aceptarán condiciones de rescate. El bloque diseñó 3 grandes partidas en gastos: línea de crédito para estados, avales para empresas y fondo de desempleo. El viernes la OMS dijo que pese a que el virus remita en países como España, Francia o Italia, las autoridades no deben precipitarse a levantar sus restricciones. También Italia prolonga su cuarentena hasta el 3 de mayo. Cuenta con casi 19.500 defunciones, más de 152.000 positivos. El ministro del Interior publicó un aviso sobre el riesgo de que grupos extremistas se aprovechen de la situación. En ese sentido, en el sur, la mafia gana popularidad distribuyendo comida entre las familias pobres. También Francia, con 132.000 contagios y casi 14.000 muertes, convulsionan ante el crecimiento del desempleo. A lo largo de la semana se confirmaron 3 millones de nuevos parados temporales, hasta un total de 8. El gobierno anunció fuertes programas de ayuda. Al margen, Alemania mantiene una tasa de las más bajas de mortalidad, con 125.000 enfermos y menos de 3.000 muertos. Bélgica, otro de los países en proporción más afectados, cuenta con 30.000 positivos y 3.600 muertos. Cifras similares en Países Bajos, con 25.000 enfermos. Por su parte, el ministro británico Boris Johnson salió del hospital en el que recibía su tratamiento por coronavirus. El lunes había ingresado en la unidad de cuidados intensivos al continuar sus síntomas por COVID-19. El viernes regresó a planta. Reino Unido cierra una semana marcada por la polémica sobre el maltrato sanitario, mientras tiene cerca de 10.000 víctimas y casi 73.000 contagiados. En España se registran 619 nuevas muertes y rozan los 17.000. La cifra de contagiados es de 166.000. Aún así, la tendencia es baja. El Ejecutivo extendió estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, pero a partir del lunes se va a permitir que vuelvan al trabajo los sectores no esenciales. La falta de protección del personal sanitario pues empezó a resolverse con varios vuelos procedentes de China con destino a las comunidades de Valencia y las Islas Canarias. Francisco Guaita nos tiene la realidad de los que, aparte del personal sanitario, con su esfuerzo mantienen la actividad en un país que funciona bajo los mínimos.
Las carreteras están más solas que nunca, pero miles de camiones de mercancías siguen distribuyendo lo esencial, lo básico: alimentos, productos sanitarios y farmacéuticos y combustibles. En estos días el trabajo de los camioneros se ha hecho más vital si cabe, pero también más difícil que de costumbre. Tras muchos kilómetros en el camión, encontrar un lugar para ducharse o comer caliente es más complicado. La mayoría de sitios están cerrados. Pero para muchos el inconveniente de la falta de servicios no es el problema más importante. Que nos habilite en centros de salud algunos test rápidos para que podamos llegar a casa en condiciones después de estos largos viajes que hacemos, porque no sabemos si somos realmente portadores del virus o no. A día de hoy el material sanitario se ha convertido en el objetivo prioritario de muchos gobiernos del mundo. En medio de ese pulso internacional existen numerosos proyectos solidarios para fabricar mascarillas en España. Iniciativas que se han ido multiplicando con el paso de los días. Costureras y voluntarios que ante la escasez de material sanitario no se han quedado de brazos cruzados. El ayuntamiento nos pidió si podíamos coser algún tipo de mascarilla para nuestros compañeros policías, servicios sociales y tal. Y evidentemente nos ofrecimos todo el taller. Natalia está trabajando sin descanso, 15 horas al día, incluso más. Es testigo de la mayor crisis sanitaria en décadas en el país. Esta trabajadora llevaba años fuera del sector funerario, pero ante la situación de emergencia decidió volver hace solo unos días. Todo por su vocación de servicio. En mi vida, porque incluso cuando ha habido algún atentado ha sido un momento puntual, pero es que este momento no pasa. Hace un mes brotó esto y seguimos cada vez más desbordados, más desbordados. Hacen el mismo trabajo de siempre, pero hoy quizá son más imprescindibles que nunca. Prestan un servicio que habitualmente ha pasado desapercibido, pero actualmente su valor se ha multiplicado exponencialmente. Sus trabajos quedaban en un segundo plano y, sin embargo, hoy están en la primera línea frente al coronavirus. Es larga la lista de profesionales que se están exponiendo desde el bajo perfil frente al coronavirus. En mi caso particular, yo tengo uno a solo unos metros. Es Javier, el cámara, los trabajadores invisibles de nuestra sociedad. Francisco Guaita y Javier de Santa Ana, RT Madrid. Y ahora vamos a datos de Rusia, ya que ha registrado el número de contagios diarios más alto hasta ahora, 2.000 casos. Las cifras casi se han duplicado entre la semana y ahora se posiciona cerca de los 16.000 infectados. Muertos se reportan 130. La representante de la OMS para el país eslavo, pues ha dicho que este incremento se debe a que la gente decidió de salir de sus hogares porque hacía buen tiempo y de esta forma, obviamente, los infectados se fueron expandiendo. En ese contexto, la capital rusa y su provincia suspenden el funcionamiento de negocios no esenciales y anuncian la introducción del sistema digital de pases que entra en vigor desde el 15 de abril. La capital concentra la gran mayoría de casos, mientras 3 de 85 entidades federativas todavía no tienen ningún paciente. A su vez, los especialistas rusos elaboran 3 variantes de vacunas, una de las cuales se basa en un fármaco existente. Además, han presentado pruebas rápidas que muestran el resultado en tan solo 20 minutos. A pesar de la situación epidemiológica en el país, Rusia continúa con la presentación de asistencia humanitaria a varios países. Los médicos rusos luchan contra la pandemia en Italia, en Serbia y en Bosnia-Herzegovina. Además, Moscú envió equipamiento necesario a Estados Unidos, Venezuela e Irán.
América Latina y el Caribe suman más de 61,000 contagiados por el coronavirus. El número de muertos superó los 2,500 en total. Brasil lidera las cifras con cerca de 21,000 contagios y 1,100 fallecidos. Aún así prosigue la confrontación del seno del gobierno de Bolsonaro. Se ve gente sin mascarillas, mientras su ministro de Sanidad insta a aplicar el confinamiento masivo. A su vez, la justicia brasileña prohibió al presidente suspender las medidas restrictivas de los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, en Venezuela, con menos de 200 infectados, han declarado la prórroga de estado de alarma por 30 días más. La medida influye en el confinamiento masivo obligatorio. En Colombia, ya se registran casi 3,000 infectados. Muere el segundo médico que atendía a pacientes con COVID-19. En paralelo, inician el protocolo de emergencia en una cárcel tras la muerte con el virus de un ex recluso recién liberado. Por su parte, México confirma más de 4,200 contagiados y se sospecha de unos 10,000 más. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes va a dar un informe completo sobre la situación epidemiológica en el país basado en los nuevos estudios. Previamente, desde el propio ministro de Salud discrepan sobre la veracidad de las cifras a causa de error en la detección. Mientras, en Chile, el número de enfermos roza los 7,000. La nación se enfrenta a una grave crisis económica. Según una encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile, un 90% de las personas mayores presenta problemas económicos pese al paquete de medidas de apoyo anunciadas por el gobierno. Y Argentina tiene poco más de 2,100,000 casos positivos, 2,100 casos positivos y menos de 100 muertos, tasas que son relativamente bajas en comparación con otros países en la región. No obstante, el presidente del país, Alberto Fernández, extendió este viernes la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril con posibilidad de prórroga, todo con el fin de detener la propagación. Las medidas golpean principalmente a los más vulnerables. Por ello, las Fuerzas Armadas prestan ayuda y servicios para aliviar la carga. Ricardo Romero nos lo cuenta. Como si fuera un escenario de catástrofe natural, los militares preparan guisados de fideos y verduras para colaborar en los barrios más pobres. Se instalaron en el municipio más poblado de Buenos Aires, donde cumplir con la cuarentena es sinónimo de hacinamiento en viviendas precarias. La entrega es directamente en el corazón de los barrios, algo que simplifica el acceso a los alimentos preparados para aquellos que detuvieron por completo sus trabajos informales. Lo que estamos distribuyendo son 1.500 raciones diarias, esa es la máxima capacidad que tenemos, en 3 oportunidades distintas durante el día, a las 11 de la mañana, 14 horas y 17 horas aproximadamente, con 500 raciones en cada oportunidad. Estos datos se reproducen en los 7 puestos logísticos que readecuaron sus instalaciones para enfrentar la enfermedad. Para Cintia y Federico, la llegada de la COVID-19 les permitió un lugar para salir de la situación de calle en la que estaban. Con sus 3 hijos, permanecen confinados en un gimnasio adaptado para acoger a adultos mayores cuando el virus llegue con fuerza a esa zona. Justamente eso es lo que más los atemoriza de cara al futuro inmediato. De alguna u otra manera uno tiene contacto, es también el tema enseñarle a los chicos también, pero ellos son chicos, juegan y tienen contacto con el piso, tocan cosas que después sin querer ellos mismos también se tocan y uno le explica, pero es imposible ellos que son tan chicos que lo hagan. Muchísimo miedo, tengo 3 bendiciones que son hermosas, 3 hijos hermosos tengo. Que el miedo es que ellos no se contagien, ¿entendés? Obvio que miedo. Yo tampoco me gustaría contagiarme, mi esposa tampoco me gustaría que se contagie. El personal de las Fuerzas Armadas solo hace tareas humanitarias con la entrega de comida. Las fuerzas federales y provinciales de seguridad patrullan los barrios para que se cumpla el aislamiento obligatorio. Sus efectivos destacan que durante la tarde y la noche surgen los problemas, porque es complicado que todos estén confinados en casillas tan pequeñas. Los habitantes de estas zonas pobres confían en que la asistencia alimentaria se mantenga con el tiempo. Esta escena se repite en distintos barrios vulnerables de Buenos Aires. La llegada de la COVID-19 provocó la solidaridad del ejército argentino, una fuerza armada que prometió se quedará el tiempo que sea necesario mientras se mantenga la situación de pandemia. A nosotros sentimos un gran orgullo de estar hoy acá, es la guerra que nos tocó pelear, estamos preparados para realizar esta actividad y la realizamos con mucho orgullo.
A nivel nacional, la demanda de asistencia alimentaria creció de 8 a 11 millones de personas desde que se decretó la restricción de la actividad. Esto implicó un rápido refuerzo en comedores comunitarios y merenderos que ahora entregan viandas en los lugares que antes acogían a los vecinos. Además, el gobierno implementó un ingreso familiar de emergencia, un refuerzo extra en las asignaciones universales por hijo y evalúa más medidas. Claramente sí, si se extiende la cuarentena, si se extiende y se complica la situación, vamos a generar nuevas medidas sociales. Hagamos un comité de emergencia social permanente, evaluando la situación, sobre todo el conurbano bonaerense donde estamos acá. En los sectores humildes, seguir encerrados implica multiplicar los inconvenientes y genera incertidumbre, donde la postergación es moneda corriente más allá de la pandemia. Ricardo Romero, RT La Matanza, Buenos Aires. Y en Ecuador confirman más de 7.200 contagiados, casi un 80% de ellos en la provincia de Guayas. Esta región también acumula la mitad de los 315 decesos. Según el vicepresidente ecuatoriano, la crisis en Guayaquil es una lamentable excepción de lo que está pasando en el país y asegura que hay más recuperados que enfermos. Sin embargo, múltiples voces denuncian que el fallo del sistema sanitario y funerario en la urbe es consecuencia directa de la mala gestión gubernamental. Boris Kundesov nos explica esta situación. Las autoridades ecuatorianas luchan por ampliar las capacidades hospitalarias y siguen recogiendo cuerpos de las calles, pero el creciente número de fallecidos está colapsando el sistema sanitario y fúnebre. La pregunta crucial es ¿dónde guardar los cuerpos antes de que llegue su turno para el entierro o la cremación? A falta de opciones, en Ecuador han comenzado a almacenar los cuerpos en contenedores refrigerados, ya que cientos de muertes en la ciudad de Guayaquil, que se convirtió en zona roja por el coronavirus, ya han desbordado morgues y hospitales. La inundación de las instalaciones ha provocado revuelo, la gente se queja de que no se entiende bien el procedimiento de sepultura. Se han registrado casos cuando se han perdido los restos o han confundido a los cuerpos. Vengo acá a las 6 de la mañana, me dicen que lo tienen en lista, después me dicen que no, unos me dicen que me lo ven, ahora vienen a decir que lo quieren mandar a fosa común los que tienen 24 horas. Yo tengo la caja de mi papá y hice todo el trámite, solamente quiero que me entreguen el cuerpo, lo tienen ahí. Aquí hay mucha gente, ya tiene días. Que dice que se lo van a llevar a partir de 24 horas, se lo van a llevar a quemar. Entonces mi plata que yo le he hecho los trámites, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hago? Dígame, presidente Lenín, a la ministra, ¿qué hacemos con todos los muertos que tenemos allá? El gobierno ha simplificado los trámites de defunción a hasta un documento, pero el proceso sigue siendo muy complicado. La gente denuncia que vive una realidad desoladora. La carencia de insumos sanitarios también agudiza los problemas. Los propios profesionales de la salud de los hospitales están renunciando porque no hay las medidas de prevención y de protección necesarias para los doctores que están atendiendo los graves casos que se están dando y la gran cantidad de casos que se están dando en los hospitales públicos y privados, pero sobre todo los hospitales públicos que tienen que ver con los recursos del Estado. Nosotros hemos solicitado los comentarios oficiales de las autoridades de la provincia del Guayas, la más afectada por el momento, para que puedan aclarar el panorama, pero no ha habido respuesta. Hola, te has comunicado con el buzón de voz de 593. La avalancha de pacientes no deja de crecer. Los cálculos prevén que la mayoría de la población podría contagiarse. Los hospitales que se habían construido durante los 10 años de Revolución Ciudadana, lamentablemente muchos han sido casi que tejados de helados, los salubristas y los médicos habían sido despedidos, entonces se hacía muy difícil enfrentar una situación como esta sin hospitales y sin médicos, pero además con una incapacidad de gestión en la presidencia. Ecuador ha llegado a un momento muy crítico. En Guayaquil cualquier tipo de aporte o ayuda, como por ejemplo los ataúdes de cartón corrugado, es bienvenido. Boris Kuznetsov, RT Moscú. Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el país se encuentra en estado de desastre mayor. En la noche del sábado, Donald Trump añadió a Wyoming, por lo que ahora los 50 estados se rigen bajo esa medida. Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus al rebasar los 20.000 muertos, con lo que superó a Italia y España. Los casos de contagio aumentan cada hora y rondan los 530.000. Solo en el centro de la pandemia, que es el estado de Nueva York, hay más de 180.000 positivos. Durante la semana, el gobernador dio un recuento atroz de la situación al alcanzar un máximo de nuevas víctimas cada día hasta el viernes. Ignacio Jubilla tiene la crónica.
Fue la peor semana desde que el coronavirus llegó a los Estados Unidos y Nueva York, alcanzando nuevos récords de muertes por día, fue el epicentro dentro del epicentro de la pandemia. Quiero decir, después del 11 de septiembre no pensé que volvería a ver algo así en mi vida. Nada tan malo ni tan trágico. Recuerdo la cifra de funerales después del 11 de septiembre. Recuerdo la tristeza. Y que esto pueda literalmente eclipsar aquello en número de muertes en este estado es casi inimaginable para mí. Pearl Harbor, la Gran Depresión e incluso el 9/11, algunas de las comparaciones que se escucharon en los medios demuestran que la enfermedad ha entrado en la lista de los peores traumas de la memoria colectiva de este país. Contra todas las recomendaciones sanitarias, el martes Donald Trump alentó a los ciudadanos de Wisconsin a salir de sus casas para ir a votar en las primarias. Aunque el gobernador demócrata del estado había intentado aplazarlas, el partido del presidente acudió a la justicia y logró seguir adelante con la votación. El resultado fueron las imágenes de miles de personas con guantes y barbijos, haciendo colas interminables en los centros de votación y sometiéndose a un riesgo probablemente innecesario en el momento más difícil. Trump reconoció que todavía el país no vio el pico de la pandemia. Además, aseguró que fueron las medidas tomadas hasta ahora las que permitieron bajar significativamente el pronóstico de muertes que se esperaba por la enfermedad. En medio del luto y el dolor vemos signos muy fuertes de una mejora, y muchos de ellos están relacionados con la dura estrategia que salva tantas vidas. Estamos salvando tantas vidas comparando con lo que hubiera podido suceder. Nadie sabe el número exacto, pero tenemos un número de 100.000 vidas. Es imposible solo pensar en eso, pero es el número más bajo gracias al enorme trabajo que estamos haciendo. En una afrenta inédita, el jefe de la Casa Blanca convirtió a la Organización Mundial de la Salud en uno de sus blancos. La acusó de estar demasiado focalizada en China y sugirió la amenaza de recortar el financiamiento de su país al organismo. La próxima semana, dijo, hará anuncios al respecto. El líder de la OMS pidió no politizar la pandemia y Rusia cuestionó un eventual recorte de fondos en este contexto mundial. Consideramos que la posición de Estados Unidos sobre la Organización Mundial de la Salud es poco constructiva. Sus declaraciones son inoportunas y contraproducentes en el contexto de una pandemia creciente. El panorama económico también anticipó su deterioro. En la última semana registrada, 6.600.000 personas presentaron solicitudes de seguros de desempleo. 17 millones de personas perdieron sus trabajos en el mes de marzo y JP Morgan pronostica que la tasa de desocupación podría trepar al 20% este año. Los médicos suelen decir con razón que el virus no discrimina, pero las políticas sociales y económicas sí. En Nueva York, el 34% de los muertos son hispanos y el 29% afroamericanos. En Chicago, donde la población negra es el 30% de la población total, 7 de cada 10 muertos por coronavirus pertenecen a ese sector étnico. Esa desproporción se advierte con variaciones en las cifras también en estados como Wisconsin o el Distrito de Columbia. Para Bernie Sanders, existe un racismo sistemático que es culpable de esta realidad. Sin embargo, ya no será él quien pueda modificarla, al menos desde el Salón Oval. El miércoles, el senador de Vermont anunció el fin de su candidatura a la Convención Demócrata, renunciando a la pelea por la presidencia. Hoy felicito a Joe Biden, un hombre muy honrado con el que trabajaré para avanzar nuestras ideas progresistas. Pero como nota práctica, dejadme decir lo siguiente. Mi nombre seguirá en las urnas de los estados que quedan por votar y continuaré reuniendo delegados. Aunque el vicepresidente Biden será el nominado, debemos seguir trabajando para conseguir tantos delegados como sea posible en la Convención Demócrata, donde podremos ejercer una influencia significativa sobre la plataforma del partido y otras funciones. La gestión de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus va a ser sin lugar a dudas el gran tema de debate en esta campaña presidencial, esa campaña que en un contexto inédito encabezan entonces ya Joe Biden y Donald Trump. Tanto demócratas como republicanos seguramente alegarán que están peleando contra un enemigo en común y en beneficio del país, pero seguramente vamos a ver en los próximos meses también intentos por ambos lados de utilizar esta pandemia en beneficio de sus propios intereses políticos. Ignacio Jubilla, RT, Washington, D.C., Estados Unidos. Y Japón registra más de 700 nuevos infectados en un día, un aumento récord por quinto día consecutivo. En un total roza los 7,000 casos. Para reforzar las medidas contra el brote, el primer ministro Shinzo Abe declaró el martes el estado de emergencia en las prefecturas más afectadas, entre ellas Tokio y Osaka, mientras China suma solo 2 casos de transmisión local.
Según las autoridades, esta semana la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote, empezó a recuperar su contacto con el resto del país tras 75 días de confinamiento obligatorio. Y las comunidades católica y protestante celebran el domingo de Pascua de una manera excepcional debido a las restricciones del coronavirus. Al igual que sucedió en la víspera o el Jueves Santo, las imágenes más impactantes llegan desde la Basílica de San Pedro, vacía. Así, los fieles han podido seguir en directo a través de sus pantallas la conmemoración de la resurrección de Cristo. Otra peculiaridad, el Papa Francisco ofreció la ceremonia ante la tumba de San Pedro, apelando a las dificultades por las que está pasando actualmente la humanidad. Igualmente, la plaza exterior de la Basílica no solo permaneció desierta, sino que tampoco ofreció su tradicional decorado de Pascua. Perché ogni cuore umano attende questa buona notizia. Non è questo il tempo. Il mio pensiero quest'oggi, perché tutto il mondo... Y esta jornada se celebra una nueva conferencia telemática de la OPEP y sus socios independientes sobre la estabilización del mercado de crudo. Continúan las negociaciones con México, que solo se comprometió a reducir la extracción en 100,000 barriles diarios en vez de los 400,000 fijados en el pacto. Las autoridades rusas reiteran que todos los productores deben comprometerse con el pacto para evitar el caos de los precios en la economía mundial. Esta semana, los 22 países, excepto México, acordaron recortar su extracción en 10 millones de barriles diarios, en total en mayo y junio, y luego bajar hasta los 6 millones diarios durante 2 años. De este modo, cada país miembro reducirá su producción en un 23%. Donald Trump aseguró que ayudará a reponer ante la OPEP la cuota de México. Asimismo, Estados Unidos se compromete a reducir la extracción diaria de petróleo hasta 300,000 barriles adicionales. Está previsto que el pacto entre en vigor el 1 de mayo y va a estar vigente durante 2 años. Y con esa información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y recuerde que si usted está en su casa, nosotros desde aquí le informamos.